Abraham. Hermanos, el pacto abrahámico es el pacto, y es llamado así, el pacto mayor, o el padre, el papá de todos los pactos. Es el pacto, no sé cómo decírselo con más énfasis. Es el pacto que Dios ha celebrado y vamos a examinarlo un poquitito. En primer lugar, el pacto de Dios con Abraham tiene 3 elementos. El primero tiene que ver con la tierra. A eso se le ha llamado pacto palestino. Palabra no muy adecuada porque palestino es una expresión peyorativa que pusieron los romanos a esa franja en relación a los filisteos ahí, tierra de filisteos. Pero se entiende que se trata de la tierra de Palestina, eso no es un término ni concepto bíblico por lo menos. La tierra se llama tierra de Israel. Pero vamos a conceder que se llame palestino entendiendo que se refiere a la tierra. Busquemos entonces, y por eso les dije que íbamos a volver un poquitito a Génesis capítulo 12. Volvemos entonces a Génesis 12 y vamos a leer allí que dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Así que eso fue un tiempo atrás, cuando él aún estaba en Ur de los Caldeos. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que desde el principio, aquí no hay pacto, son indicaciones. Desde el principio ya Dios está pensando en territorio, en tierra. Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que nación grande, simiente, multiplicación. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya vamos a ver cómo y de qué manera. Fíjense, muchas veces leemos hasta allí, pero miren el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Muy temprano el Señor ya ha ofrecido la tierra. Por eso digo, y puse antes capítulo 12, 13, 15, 17, son los capítulos que incluyen este pacto, gran pacto, el pacto mayor, que es el pacto con Abraham. Miren capítulo 13. Esto no lo había notado antes, pero dice, aquí en el capítulo 13 Abraham se separa de Lot. ¿Se acuerdan? Que Lot elige todo eso que es Sodoma y Gomorra, pero la tierra prometida la elige Abraham. Y dice en el verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La tierra de Israel ha sido dada a Israel a perpetuidad. Segunda vez ya que lo menciona. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Multiplicación, tiene que ver con simiente. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Tercera vez. Abraham pues fue removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Después viene el capítulo 15 que hemos leído, y vuelvo a hacer mención, así será tu descendencia como las estrellas del cielo que no se pueden contar, pero dice específicamente el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, cuarta vez ya, diciendo a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué más dice? Desde el río grande
de Egipto, el río de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates. Así que desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. No se alcanza a ver allí, pero vean el río, bueno, donde dice Egipto, ustedes conocen el río Nilo. Ni lo veo, dice usted, pero está ahí, en Egipto. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Así que la línea a la derecha, en la pantalla, que sube hacia arriba, todo eso es el torrente del río Éufrates. En realidad, la tierra de Israel incluye mucho más territorio que el que donde están hoy día, ahí estrechitos en un rincón. Hay mucho más territorio y el Señor lo prometió aquí de una manera bien clara, a través de un pacto, a través de animales divididos. A tu descendencia daré esta tierra. Así que no puede caber duda en esto. Miren capítulo 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad, ¿qué dice? Perpetua. O sea, no estamos soñando, no estamos alegorizando, no estamos inventando, es lo que dice el texto. Y seré, dice, el Dios de ellos. Así que ya perdí la cuenta de cuántas veces el Señor ha dicho que les va a dar la tierra y a perpetuidad. Versículo, ahí mismo 17, capítulo 17, verso 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que los términos del pacto siempre tienen que ver con eternidad. Estos pactos a Abraham. 21, mas yo estableceré mi pacto. Ahí está las palabras. Con Isaac. Porque hay algunos hermanos reformados que dicen que como Abraham desobedeció, mintió, hizo una y otra cosa, perdió el pacto, porque ellos creen que los pactos pasan a la iglesia espiritualmente. Pero aquí dice que el Señor va a establecer su pacto con Isaac, su hijo. Porque un pacto unilateral no implica ni portarse bien, como no se portó Abraham, y todos los demás, y nosotros también, sino se basa en la palabra del que ofrece el pacto. Así que no hay dudas en cuanto a esto. 15:18 entonces la clave, y en aquel día Jehová hace un pacto con Abraham. No es un pacto entre dos partes, sino Dios ofrece eso. Abraham, como hemos dicho, no tenía descendencia ni nada, pero el Señor le ofrece eso. Miren capítulo 35 de Génesis. Aquí tenemos a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Y dice el 9, Génesis 35, 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Se portaba bien Jacob? Se robaba hasta el tiempo, yo creo. Bueno, nada de portarse bien, pero el Señor lo bendijo. Dice el 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces, Jacob, el trono de Jacob, los hijos de Jacob, tienen que ver con Israel. También le dijo Dios, miren, verso 11, yo soy el Dios
omnipotente, yo soy, eso es muy potente, porque Dios es omnipotente. Cree y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra, fíjese otra vez, que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Así que eso remacha y deja muy en claro que este pacto es incondicional, irrevocable de parte de Dios. Veamos el segundo pacto que se incluye dentro del pacto con Abraham. Es esto de la descendencia, y pusimos allí pacto davídico porque está muy relacionado. Hay en realidad en cuanto a este pacto dos aspectos implicados. Uno tiene que ver con la multiplicación de la descendencia como tal, la gente, pero tiene que ver con uno en esa descendencia que se confirma y se afirma a través del pacto davídico. Entonces, multiplicaré la descendencia, en lo que hemos estado leyendo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, hemos leído. Si puedes contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Si puedes, en el capítulo 15, contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia, es decir, incontable. Además, para remachar y recalcar eso de la descendencia, en el capítulo 17, verso 4, dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Así que la multiplicación de la gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y vean ese detalle, reyes saldrán de ti. Por eso la descendencia no solo implica la multiplicación de israelitas, sino implica que va a salir un rey de esa descendencia. Entonces, lo tenemos ahí en el versículo 6, en el 16 lo vuelve a repetir a Sara el Señor, y la bendeciré, le dice, y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes y pueblos vendrán de ella. Así que es lo que el Señor recalca en 2 de Samuel 7, donde estuvimos leyendo el pacto davídico. El Señor confirma que a través de la descendencia de David específicamente, porque ahí ya se elige la tribu de Judá, de la cual viene él, es la que es elegida para este propósito. Será afirmada tu casa, dice. Eso tiene que ver con la prole, la descendencia, la familia. Tu casa, tu reino y tu trono. Casa es la familia, la descendencia, el reino tiene que ver con la esfera de poder, de autoridad, y el trono con la autoridad misma para reinar. Así que estas cosas y este pacto es para siempre, sempiterno. Así que descendencia y multiplicación es lo que vemos ahí. Bueno, el último pacto, el pacto de bendición, porque en ti serán benditas todas las tribus de la tierra, ya vamos a explicitar eso. Tenemos ahí la bendición y pusimos un corazón porque ese tipo de corazón es una manera en que nosotros entendemos muy bien a qué se refiere. Vamos a buscar ahora sí el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Vamos a buscar Jeremías 31.
les tengo que comentar primeramente que Jeremías, el libro, tiene una estructura bien interesante. Si han leído alguna vez este libro, lo han estudiado, es un libro que habla prácticamente de puro juicio. No sé si lo han leído. Pero los capítulos 1 al 29 son juicios tras juicios, tras juicios, tras juicios, al punto que Jeremías queda hastiado de hacerse mala propaganda a sí mismo por la naturaleza de su mensaje de juicio. Pero los capítulos 29 al 33, miren el capítulo 29 al 33, 30 al 33, porque la primera sección del 1 al 29. Entonces, capítulo 30 dice, Dios promete que los cautivos volverán. Por fin, buenas noticias. Esta sección del capítulo 30 al 33, toda tiene que ver con restauración. Restauración y restauración. Si uno no entiende la naturaleza de esta sección, no va a entender a qué se refiere lo que vamos a estar leyendo. Bueno, capítulo 34, vamos a encontrar hasta el final del libro nuevamente juicio tras juicio, la caída de Jerusalén principalmente, y vuelve otra vez la temática de juicio. Pero dentro de este marco, del capítulo 30 al 31, se encuentra la restauración de la nación de Israel y tenemos este pacto que se llama nuevo. 31:27. He aquí dice, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Fíjense, casa de Israel, eso es el norte, y casa de Judá es el sur. Así que para que se cumpla esto que dice aquí, tiene que estar nuevamente el norte y el sur en su tierra. Eso es muy importante, hermanos, porque en el año 722 el reino del norte fue dispersado y nunca más volvieron a su tierra. Este pasaje no se ha cumplido, como el de las dos varas que tienen por nombre Israel y Judá, que toma Ezequiel en capítulo 37. Esa profecía no se ha cumplido porque Israel del norte sigue desaparecido en el exilio. Pero va a venir un tiempo en que el Señor, que conoce la simiente de cada uno, el ADN de cada uno, los va a reunir. Y dice, simiente de hombre y simiente de animal va a ser sembrada, porque eso se va a multiplicar. Y así como tuve cuidado de ellos de arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Es decir, los va a restaurar. En aquellos días de esa restauración, de esa simiente que se multiplica, los padres, no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense, cuando vino el Señor Jesucristo y dijo, este es mi pacto, esta es la sangre del pacto, el reino del norte prácticamente no existía. Estaba disperso, estaba mezclado, ni se juntaban los de Judea con los de Samaria. Así que esto no se ha cumplido. Vienen días, son los días postreros, que va a ser pacto con el norte y con el sur, es lo que está diciendo el 31. Y dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que, ¿a qué pacto se refiere que lo invalidaron? Moisés, al pacto mosaico. Ese pacto fue invalidado por su conducta, por su desobediencia.
No puede ser otro porque los otros pactos son incondicionales. El único condicional que tiene la condición de la obediencia es el pacto mosaico, la ley del Sinaí. Dice, daré, de esto se trata el nuevo pacto, daré, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que es un pacto que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con la obediencia perfecta al Señor. Todas esas cosas no las tuvo Israel, no las ha tenido, pero las va a tener cuando el Señor cumpla este nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuándo? Después de aquellos días. Esa frase, hermanos, después de aquellos días, sale muchas veces en la profecía y le puedo asegurar que cada vez, o casi cada vez, hay que ver los contextos, siempre se refiere al tiempo de la tribulación. Mire Mateo 24, un poquitito nomás. Mateo 24, porque esos días van a ser como ningún otro día. Concordamos que Mateo 24 habla de la gran tribulación. Verso 9, os entregarán a tribulación. Y va describiendo lo que pasa ahí, la persecución, la predicación del Evangelio a todo el mundo, la abominación desoladora en el verso 15, que pasa la mitad de la tribulación, y cómo deben huir, verso 16, eso ya hemos estudiado. Hay, dice el 19, de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Mire la frase. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno o día de reposo. Vean el versículo un poco más abajo, verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días. ¿Cuándo el Señor va a hacer una transformación del corazón, una transformación espiritual en su pueblo Israel? Tienen que recordarse las 70 semanas. 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado de la iniquidad y expiar la iniquidad en la segunda venida. En aquellos días. Y dice nuestro texto, volviendo a Jeremías, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, la segunda venida y el reino. Volvamos a 31, 34 de Jeremías. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo ocurre esa limpieza de Israel? Vuelvo a repetir, en la segunda venida. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes para la luna y las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes astronómicas delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Vea que la existencia de la nación israelita es eterna, son indestructibles. Porque Dios hizo un pacto con ese pueblo, con esa generación y con toda la descendencia. Por eso son indestructibles. Si faltaren las leyes de luz de día y las estrellas y todo eso, yo faltaría, él dice, a esa promesa eterna que he hecho.
37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Alguien tiene una wincha tan grande para medir el abismo? ¿Para medir los cielos? Imposible. Ni siquiera se pueden contar las galaxias que existen. Así que es imposible que el Señor deseche a su pueblo. He aquí, verso 38, que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada. Esto es restauración. Será reedificada a Jehová, o edificada a Jehová, desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida de él sobre el collado de Goreb y rodeará Goa. Y allí sigue, dice, y todo el valle, el verso 40, el último, para no dejarlo. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de los caballos al oriente, será santo a Jehová, apartado para él, no será arrancada ni destruida más para siempre. Así que la naturaleza de estos pactos siempre es eterna, bendición, norte y sur. Capítulo 33, nuevo pacto. Verso 37, capítulo 32, 37. He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Nunca Israel ha habitado seguramente. Esto es todavía para el futuro. Y les daré, mire, un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para siempre, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, al que se refiere, leímos al principio en Hebreos, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es decir, va a llegar un momento en que los israelitas le van a dar un corazón nuevo que va a ser obediente. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces, esta tierra para siempre los plantaré, los va a volver, los va a restaurar espiritualmente. Es algo que está más que establecido en la palabra. ¿Cuándo? Después de aquellos días. Busque esa frase y siempre va a encontrar algo interesante al respecto. Así que el pacto con Abraham es el mayor de los pactos y incluye todas estas cosas. Ahí están los resúmenes de lo que vimos. Eso es el territorio actual de Israel y ese es su territorio real. Imagínense todo lo que les falta cubrir en su tierra prometida. Entonces hay una multiplicación de descendencia, todo eso lo hemos visto. Reyes saldrán de ti, casa, reino, trono. Así que mucha gente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ya les hablo. Pero también un rey. Reyes saldrán de ti. Vimos también la regeneración de Israel, capítulo 31, 32, 33. Vemos Ezequiel 36 un poquitito. Ezequiel 36 es un capítulo completo titulado Restauración Futura de Israel. Y aquí ustedes pueden hacer las divisiones o buscar los versículos donde habla de cada una de estas cosas, pero se habla de restauración nacional, van a ser restaurados como nación, Ezequiel 36, restaurados espiritualmente, restaurados territorialmente, eso aparece en este texto, y materialmente, es decir, con cosas. Así que aquí leo algunas cosas nomás por el tiempo. Dice el 8:36, Ezequiel 36, 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto
para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Están esparcidos por el mundo, pero ya vienen. Así que la tierra tiene que prepararse para dar fruto, para alimentar a todo este pueblo. Porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Los israelitas van a ser plantados, porque van a multiplicarse. Mira el 10. Y haré multiplicar sobre vosotros, porque está hablando a los montes de Israel, hombres, a toda la casa de Israel. Hombres van a ser multiplicados. Ese es el pacto con Abraham. Toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Hombres, multiplicación, como el polvo, como las estrellas. Mire el 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, porque los hombres comemos carne, ¿cierto? Tiene que haber harto ganado para alimentar a todos esos hombres. Y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Esto no ha pasado. Desde la diáspora Israel ha sido un puñadito. Hitler trató de hacerlos desaparecer, quedó otro puñadito. Hoy día son pocos en relación a la multiplicación. Hoy día se pueden contar los israelitas, la promesa dice no se van a poder contar. Mire un poquito más abajo. El 23. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré, nuevamente menciona esto, de las naciones que están esparcidos. Os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ya vimos eso, que se refiere a juntaré a mis escogidos de los cuatro vientos, en Mateo 24. ¿Y qué va a hacer? 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí está la restauración espiritual, el nuevo pacto. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso mismo menciona Zacarías capítulo 13. 26, os daré corazón nuevo. Otra vez, nuevo pacto, lo mismo que leímos en Jeremías 31. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, la única manera que ellos puedan obedecer a Dios es que Dios cambie su corazón. Ojo el 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, la descendencia. El pacto sigue vigente. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Capítulo 37 menciona algo en el 21 y 22. Dice, he aquí yo os tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Es que lo dice un montón de veces en los profetas. Y los haré una nación en la tierra. Nunca el Señor está pensando reemplazar a Israel por la iglesia. Nunca. Porque Israel es eterno como son eternas las promesas de Dios. Y un rey será a todos ellos por rey. ¿Qué pacto es ese? El pacto davídico. Los va a recoger, los va a reunir, los va a plantar en su tierra. Y allí va a ser el reino con el rey que él va a poner. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Todo esto, hermanos, no ha pasado. Si la palabra de Dios es palabra de Dios y si sus pactos y sus compromisos son irrevocables, si Dios es Dios, esto se tiene que cumplir tal como está escrito. Por eso es imposible que alguien que lea la Escritura
en una forma normal y natural, sin saltarse versículos, sin dejar de interpretar cada versículo, no puede ser amilenarista, ni premilenarista histórico como se llaman ahora. Ya vamos a comentar de eso. En Daniel capítulo 9 ya hemos estudiado eso. Romanos 11, lo mencionamos de paso. Dice en el versículo 27, miren, ni siquiera vamos a leer eso del 25, después lo podemos retomar. 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces ahora pregunto, ¿cuándo va a ser eso? Verso 26, eso era solamente para enganchar. Dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo? Cuando venga el libertador, la segunda venida. Vean el 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Nuevamente recuerda el pacto de Israel, el pacto con los padres. Y después dice el 29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ha reemplazado Dios a Israel por la iglesia? Dice el verso 1, en ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ya vamos a ver otros detalles, pero aquí recuerda el pacto con los padres, la elección de Israel, que es irrevocable. Pues, dice el 30, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Se da cuenta que Dios quiere restaurar a Israel de nuevo? Pero no, cuando llega un hermano reformado, este texto hace un enredo, porque él no quiere reconocer que el pasaje habla de que Israel va a ser restaurado y que Dios no ha desechado a Israel y a su pueblo. Hay que decirlo, pero ese es el trato que tiene la Escritura en manos de personas que quieren imponer una teología, ya sea la teología del pacto o del milenarismo sobre el texto. Eso no se debe hacer, porque la Biblia es clara en cuanto a sus términos. Así que los pactos de Dios con Israel, escritura pública, miren, uno hace una escritura cuando compra un terrenito, aquí hay una escritura pública y eterna en la Biblia, que esa tierra les pertenece para siempre. Esa tierra del reino, donde va a haber gran abundancia de habitantes. En el segundo hemos visto que la descendencia de Abraham va a traer reyes, un reino eterno y un reino mesiánico a través de esa descendencia. ¿No era Jesús israelita de la tribu de Judá? Y en tercer lugar, perdón de pecados, el nuevo corazón, obediencia perfecta, conocimiento perfecto de Dios. Mire, estos dos pactos, vamos a ver la relación entre ellos. El pacto mosaico y el nuevo pacto, porque a lo mejor usted todavía está pensando, serán benditas todas las tribus de la tierra. Y está bien, está bien. Estos pactos están ligados estrechamente, muy estrechamente. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico tiene todo que ver con el nuevo pacto. Realmente el pacto mosaico demostraba que el hombre no puede cumplir la ley. Por eso una forma bíblica de evangelizar es primero mostrarle al hombre su pecado, que ha transgredido la ley de Dios. Y cuando él se da cuenta que es pecador, que la palabra de Dios lo condena, entonces sacamos el nuevo pacto, ya que estamos hablando en estos términos, o el evangelio.
Y ahora tiene sentido. Él está en una necesidad y necesita ser perdonado. Pero eso es otro tema también. Bien, características del pacto mosaico. No reemplaza ni sustituye el de Abraham. El de Abraham sigue vigente. En realidad este pacto mosaico es preparatorio para el nuevo pacto, así que no lo reemplaza ni lo sustituye. Es un pacto condicional. Hay que obedecer, hay que guardar los mandamientos de Dios. Y así le fue a Israel por no guardar los mandamientos. Cayeron en idolatría y prácticamente casi desaparecieron. Solamente el remanente que ha existido lleva la promesa, los pactos todavía vigentes. Es un pacto, como dijimos, bilateral. Dios y el hombre se comprometen. El Señor a ser fiel en castigar la injusticia y el hombre a obedecer la ley. El único pacto que se puede quebrantar, de todos los pactos bíblicos, es el único que se puede quebrantar, porque es el único que es condicional y bilateral. Tuvo un fin en la cruz. El fin de la ley es Cristo, tanto como finalidad como término, porque nadie se ha salvado ni se salvará guardando la ley. Había un mesiánico que pensó que se podía salvar guardando la ley. Pero cuando llegó al 10º mandamiento, no codiciarás, se condenó. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo. Porque ese es un mandamiento interno. Externamente uno puede hacer muchas cosas, pero internamente uno no puede cambiar su corazón. Bien, vemos el nuevo pacto. El nuevo pacto corrige las limitaciones de la ley, porque la ley no podía ayudarnos a cumplirla. Corrige las limitaciones de la ley porque no había ninguna manera en que la ley nos pudiera ayudar en nuestra condición. No podía limpiar nuestra culpa, no podía exculpar al penitente, tenía que haber una sentencia, una sanción. Y como pusimos ahí, corrige las limitaciones de la ley porque limpia el pecado y la culpa. ¿Qué se dijo de Jesucristo y de su sangre? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Está ligado, además, el nuevo pacto al pacto abrahámico. Es una continuación de este porque es el pacto a través del cual es bendecido tanto Israel como todas las naciones. Israel y las naciones reciben el beneficio de este pacto. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 3, no sé si recuerdan, nos ha hecho ministros de un nuevo o del nuevo pacto. Porque él predicaba el Evangelio, anunciaba el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, es el nuevo pacto. Así que ese pacto bendice a las naciones, y Pablo el apóstol a los gentiles lo predicaba con fuerza. Bendice a todas las naciones de la tierra, de esa manera, porque la predicación del Evangelio y del perdón de los pecados, el nuevo pacto, nunca predicamos así, ¿cierto? Arrepiéntase, reciba el nuevo pacto o acójase al nuevo pacto, sino que predicamos el Evangelio y todas las naciones, todo aquel que cree es, a través del arrepentimiento y la fe, es perdonado. Ese pacto se aplica a su corazón. Vincula a los gentiles. Parece que esas tres frases dicen lo mismo, pero tienen sus diferencias. Mire Efesios capítulo 2, que dice de los gentiles, de nosotros, de la iglesia. Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos los incircuncisos. En aquel tiempo, miren las palabras, estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos nada que ver con ellos. Las promesas eran de ellos, la tierra de ellos, todo de ellos. Y ajenos, ¿qué dice? A los pactos de la promesa. No teníamos nada que ver con eso, porque eso lo estableció Dios con su pueblo y la descendencia. Efesios 2:12. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, hermanos, nosotros como gentiles, como iglesia ahora, enganchamos en esto, por decirlo de alguna forma, en estos pactos, enganchamos en este nuevo pacto. Porque el Señor va a hacer lo siguiente, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de los pactos, de las promesas, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el nuevo pacto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno nuevo. Sacó israelitas creyentes, gentiles creyentes, y hace un nuevo hombre, un nuevo cuerpo que se llama la iglesia. Entonces, no elimina a Israel. Israel queda endurecido ahí al lado, de reserva, diríamos, en el partido. Nosotros, la iglesia, jugamos ahora, pero ellos están ahí presentes aún. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, israelitas y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces nosotros nos adherimos a este pacto o a esta bendición a todas las naciones, si usted quiere, a través del nuevo pacto. Muy bien, esta pregunta es difícil, pero aquí, hermanos, hay que abordarla. Y la pregunta dice, ¿por qué los reformados son amilenialistas? Nosotros creemos que hay un milenio, un reino de 1000 años, literal, de Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él venga en su segunda venida. El reino se describe en los profetas menores y mayores. Todas descripciones como las que leímos en Ezequiel 36 de una manera detallada. Está toda la descripción. El único dato que agrega Apocalipsis capítulo 20 es que ese reino va a durar aquí en la tierra, en este planeta, 1000 años. Es el único dato que agrega el libro de Apocalipsis, porque ellos dicen que nosotros nos inventamos un milenio terrenal solamente usando un pasaje de la Biblia. No es así, solamente ahí se delimita el tiempo en que ese reino va a estar en este planeta, porque recuerden que antes del juicio del trono blanco dice que delante de él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Son destruidos los cielos y la tierra, y en el 21:1 ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Sigue habiendo tierra y cielos. Pero hermanos, la pregunta es porque los amilenialistas, y justamente el prefijo a, dice que no creen en un milenio literal de esa manera. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestros hermanos reformados que leen la misma Biblia, por decirlo así, tienen esa diferencia con nosotros? Mire, antes de eso y responder, yo creo que el problema es doble. Este es el primer problema, alegorizar la Escritura, o, como hemos dicho en algún momento, espiritualizarla. Mire, alegorizar significa simplemente o principalmente
Alegorizar significa principalmente no interpretar los pasajes proféticos en forma normal y llana. Nosotros le decimos a eso en forma literal. Se prefiere enfatizar la teología del pacto sobre el significado del texto. Entonces se van a ir por ahí por la redención y van a predicar muy bien el Evangelio. Eso no está en discusión, pero en desmedro del texto bíblico. Entonces se alegoriza la Escritura. ¿Qué puedo decir? Cuando uno escucha a los hermanos predicar, por ejemplo, las 70 semanas, uno va a escuchar un enredo ahí de cosas, o Romanos 11, y lo he hecho escuchando al pastor Sugel, porque él trata de escapar del texto, porque su postura teológica es amilenaria. No sé si él es teólogo del pacto así tan rígido, pero cuando va a interpretar justamente el pasaje principal de las 70 semanas, él se pone a hablar del dispensacionalismo. Y cómo él fue dispensacionalista, y cómo cree que estuve equivocado, y etc. Y se van por otros caminos. Se despegan del texto bíblico y la naturalidad de la lectura siquiera para poder poner la teología sobre el texto. Entonces, o se escabullen o ese texto simplemente se lo salta. Escuché una predicación del Salmo 138 y los versículos que hablaban del milenio, donde los reyes de la tierra van a cantar al nombre de Jehová porque la gloria de Jehová es grande, se los saltaron completamente. ¿Cuándo los reyes de la tierra van a alabar al Señor Jesucristo? No ha sido, ni fue, ni es, pero va a ser en el milenio. Hoy día los reyes de la tierra no están ni ahí, como se dice, con el Señor, obviamente. Pero se escapa, y ya les voy a dar algunos otros ejemplos. El segundo problema es la palabra reemplazar, alegorizar y reemplazar. Mire aquí una pequeña descripción. Significa que como Israel ha rechazado a Cristo, ha sido reemplazado por la iglesia y las promesas a Israel se cumplirán en la iglesia. Ya no son eternas, ya no son a Israel, ya no son unilaterales, ya no son para siempre, pasan espiritualmente a la iglesia. ¿Dónde está eso? Cada vez que uno lee Israel en todo el Nuevo Testamento, las 70 y tantas veces, siempre se menciona a Israel como un Israel étnico, como la nación, como el pueblo. Pero ellos usan esto que se llama el reemplazar, o la teoría o teología del reemplazo. Ya vamos a explicar eso, pero mire, siempre o casi siempre se nos pregunta por qué hay tanta confusión en este tema de las últimas cosas o la escatología. Y tiene que ver con estas dos razones. Y se las pongo aquí de otra manera. La razón es hermenéutica para esto de alegorizar. Y la razón es histórica en eso de reemplazar. Y quiero tomar unos minutos para explicar eso. ¿Por qué tanta confusión? Pero pastor, si leemos la misma Biblia, ¿por qué ellos lo entienden de una manera, nosotros de otra? Si los grandes hombres de Dios tienen otras posturas, y mencionan a Sproul, que es reformado, el pastor Sugel, como hemos mencionado, a John Piper, que es premilenarista histórico, son tremendos hombres de Dios y piensan otras cosas. ¿Estarán todos equivocados? Por otro lado, son los otros hermanos que piensan otras cosas, son buenos creyentes también. Pero no pasa por eso, hermanos. Pasa por
hermenéutica y historia. Y no los estoy llamando ignorantes de ninguna manera, solamente que creo que no han considerado ciertos aspectos de la historia y de la hermenéutica. Si creemos la misma revelación, la misma Biblia, ¿por qué no hay consenso? ¿Por qué llegamos a conclusiones diferentes? Es lo que queremos responder. Y mire, la respuesta más salomónica que se da, y salomónica entre comillas, es esta. No, es que en realidad la doctrina de las últimas cosas es una doctrina secundaria. Así que no hay que pelearse con eso, abracémonos todos, ¿cierto? Sí. Sin ataques, sin descalificaciones. Pero yo pregunto, ¿hay en la Biblia alguna doctrina secundaria? Es una pregunta que hay que hacerse. Porque Dios se dio el trabajo de inspirar toda la Escritura. Y le cuento que 1/3 de este libro es profecía. ¿Será secundario para Dios que nos hable 1/3 sobre el tema de las últimas cosas? La respuesta es, hermanos, no dogmaticemos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque tal como dice el doctor Sproul, cae en descrédito este tercio de la Biblia que habla de las últimas cosas y desacreditamos la confianza y credibilidad incluso de nuestro Señor Jesucristo, que le dio importancia al tema de las últimas cosas. No hay doctrinas secundarias porque toda la Escritura ha sido inspirada al mismo nivel, verbal y plenariamente. Y eso de verbal y plenariamente ya nos está hablando ahí sobre que no tenemos que alegorizar. No tenemos que pasar por encima. No tenemos que aplicar nuestros preconceptos o teologías al tratar de desentrañar de la Biblia lo que ella tiene para nosotros. Debo decir que los hermanos reformados son muy literales cuando hablan de las grandes doctrinas del pecado, de las doctrinas de la gracia, de la doctrina de la justificación. Lo hacen muy bien, pero muy bien. Y son muy literales, muy apegados al texto. Pero cuando llegan a lo profético, parece que no, eso es le llaman la apocalíptica. Escuchen sus términos. Es que eso tiene muchas figuras. Ya vamos a ver eso. Pero ellos imponen, como hemos dicho antes, su teología del pacto y el texto sufre violencia. Incluso si tomamos el Nuevo Testamento para interpretar o someter al Antiguo Testamento al Nuevo, no se debe hacer. El Antiguo Testamento tiene sus propios límites y patrones. No podemos imponer el Nuevo Testamento al Antiguo. Tampoco debemos hacer lo contrario. Mire, que lo hacen, yo escucho mucho también a los mesiánicos. Los mesiánicos hacen exactamente lo contrario. Toman el Antiguo Testamento y lo imponen al Nuevo. Entonces ya no hay iglesia, se llama Keilah, congregación, y así los términos y todo eso hacen exactamente lo contrario. Es decir, están en los dos polos opuestos, poniendo el antiguo al nuevo y el nuevo al antiguo. Eso no se hace. Cada parte de la Biblia debe ser interpretada en sus propios términos. Si no, el texto inspirado sufre. Tercero, ellos imponen su amilenialismo a cualquier texto. Y nuevamente el texto sufre. Y para que el amilenialismo funcione, tienen necesariamente que alegorizar, saltarse el texto o imponer la teología. Es lo que hace, como dije antes, el pastor Núñez y el pastor Sugel
y lo cito porque es el que más escucha sobre estas cosas. Pastor Núñez hace algo parecido, a veces flota arriba del texto pero nunca llega a los versículos, siendo él no de una tendencia amilenial, por lo que creo, pero se espiritualiza. Yo creo, hermanos, que estamos en un momento en que tenemos que defender el texto de los teólogos. Miren lo que estoy diciendo. Defender el texto bíblico de los teólogos. Porque uno cuando va con sus preconceptos los impone a la Escritura. Y ellos nos acusan y dicen es que los dispensacionalistas tienen unos lentes y con eso interpretan la Biblia. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo de ellos. Con sus lentes amileniales tratan de interpretar la Biblia y terminan alegorizando ciertos pasajes. Así que eso no es ningún razonamiento. Una vez alguien me dijo es que ustedes viven en una burbuja teológica. Alguien de la capital, ahí es más amplio el abanico, ¿cierto? Ahí en Temuco viven en una burbuja teológica. Hay otras realidades, como si fueran otras verdades, que nosotros por estar en la burbuja no entendemos ni tenemos. Pero hermanos, si nuestra burbuja es bíblica, hay que salir de ahí. ¿No es acaso el propósito de la Escritura, como dice Efesios, que todos lleguemos a la unidad de la fe? Ese es el propósito. Pero si usted alegoriza la Escritura, no vamos a llegar a la unidad de la fe. Unos se van a ir por otras diferentes interpretaciones. No va a haber unidad en la fe. Así que, hermanos, si alguien va a escuchar esto, después yo haría un llamado a interpretar los libros proféticos de manera normal, tal como se hace con los libros del Nuevo Testamento. La misma forma que usan para enseñar la doctrina del pecado, de la salvación, de la gracia, como mencioné, de la misma manera literal deben hacerlo con los libros proféticos. Yo creo que si todos interpretáramos llana y naturalmente la Escritura, habría mucho menos división y confusión. Realmente. Como interpretamos toda la Biblia. Pero si vamos a entrar a la alegoría, nos vamos a ir por otro rumbo. Miren, en Santiago hay una iglesia presbiteriana, creo, la Iglesia 1. No los conozco, pero he escuchado algunos sermones. Y escuché un sermón de Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de una mujer que está vestida del sol, con una corona de estrellas, ¿se acuerdan? Y está embarazada y va a dar a luz a un hijo varón, que es arrebatado para Dios, que se menciona que es el Señor Jesucristo. Como ellos no creen en la literalidad del libro de Apocalipsis, interpretan alegorizando y terminan diciendo que esa mujer es la iglesia. ¿Cuándo Jesús salió o nació de la iglesia? Yo pensé que era al revés. Poco menos que se insinúa un incesto. Perdonen lo que digo, pero si Jesús sale de esa mujer y esa mujer es la iglesia, los católicos dicen que es María. En el contexto claramente uno entiende que es Israel, de ahí salió la iglesia, o de ahí salió el Señor Jesucristo, porque Él es israelita. Eso pasa, hermanos, cuando uno interpreta simbólicamente un símbolo. No sé si me van a entender aquí, pero si hay un símbolo en la Biblia y yo hago un símbolo de ese símbolo, voy a sacar cualquier interpretación y se va a confundir totalmente más la cosa todavía. Y eso ocurre. Y vuelvo a decir, alegorizar la Escritura no tiene un patrón definido. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo no lo voy a hacer? ¿Cuál es el patrón que voy a aplicar para aplicar alegoría o no aplicar alegoría? La mayoría de los autores
no lo define. Es arbitrario. Está solo en las manos de quien está enseñando o explicando el texto. Entonces, de esa manera aparecen muchas interpretaciones. Además, interpretar alegóricamente, vuelvo a decir, es un atentado a la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Esas son las razones hermenéuticas. Podría hablarle muchas cosas más, pero, hermanos, debemos respetar el texto. Y ese es mi llamado, respetar el texto bíblico. En cuanto a la razón histórica, esto es bien interesante. Lo de la alegoría que hemos visto y tiene que ver con la escatología, pero el reemplazar tiene que ver con la iglesia. Los hermanos reformados, cuando hablan de doctrina, hablan del pecado, de la redención y todo lo que mencionamos lo hacen excelente. Pero en dos temas fallan, en el tema profecía y en el tema iglesia. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué se ha reemplazado a Israel por la iglesia. Miren, por causa de la dispersión, ustedes recuerdan que el año 70 Israel fue sitiado y esparcido. Hubo una desintegración nacional de Israel que ha durado por siglos. Israel como nación no existió durante muchos años. Habían grupitos por aquí y por allá, cuando crecían un poco eran perseguidos. Entonces los teólogos empezaron a creer que como no hay Israel nacional, entonces las promesas y los pactos pasan al Israel, comillas, espiritual, que sería la iglesia. Y desde tiempos muy remotos, desde Agustín veía el mapa y no veía a Israel como una nación independiente. En el tiempo de la Reforma, miren, los hermanos reformados, todo su acervo teológico viene de la Reforma, pero en ese tiempo batallaban por el tema de la justificación por la fe. No se elaboraron ni profundizaron temas como el de la escatología. Eso lo dijo el pastor Samuel Pérez Millos una vez. Estaban enfocados a debatir y a defender la justificación por la fe y ordenar las cosas en ese periodo, pero no había una profundidad en cuanto al tema teológico. Realmente los reformados heredaron la teología católico-romana en este aspecto de la escatología. Lutero era quien tenía la peor opinión de los judíos. Lutero. Vuelvo a repetir, Israel no existe como nación. La iglesia reformada de ese tiempo adhieren a la doctrina católica del amilenialismo ya en ese tiempo. Y Lutero además tiene la peor opinión de los judíos. Ustedes pueden buscar 2 o 3 libros de él, 3 publicaciones. Uno se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Búsquenlo por ese título y van a ver las terribles cosas que él dice allí. Dice, por ejemplo, están manchados, hablando de Israel, los israelitas, con las heces del diablo, punto suspensivo, en las que se revuelcan como cerdos. Ese era el pensamiento de Lutero en cuanto a Israel. Como no hay Israel, entonces la iglesia es ahora. Y usted dice, no, eso debe ser un mero decir, pero sabe, hermanos, hay estatuas de la Alemania de esos tiempos donde aparecen los cerdos, donde aparecen demonios, identificando a la nación de Israel. Ese era el trato. Algunos dicen que el libro de cabecera de Hitler, por eso persiguió a los judíos, era sobre los judíos y sus mentiras. Son datos históricos, no estamos aquí inventando. Israel
no existe como nación. Entonces los creyentes creen en esta teología que se llama del reemplazo. Miren un poquitito en Inglaterra, en el siglo XVI, están, ¿cierto?, ahí los puritanos y los anglicanos. Ellos eran muy cercanos al poder, muy cercanos a la política. Después del desalojo del catolicismo como su centro ahí en los mandos, en los reyes ingleses, vino el protestantismo. Y en medio de los puritanos y anglicanos se gestó esto del postmilenialismo. Porque nuestros hermanos ahí no ven a Israel, veían ahora la iglesia y veían que la iglesia iba avanzando en esto de la conquista política. Y ahí surgió esto del postmilenialismo, es decir, pensar que la iglesia va a ir creciendo en poder y en autoridad, al punto de conquistar a los reyes de la tierra y dejar todo listo para que venga el Señor al final del tiempo. Ese es el postmilenialismo. Por eso el énfasis de las iglesias presbiterianas, por ejemplo, en la política y en meterse en estos temas, porque esa es su cosmovisión antigua. A propósito de los presbiterianos, ¿sabe por qué ellos bautizan a sus niños? Porque ellos son reemplación. Bueno, ellos creen en la doctrina del reemplazo. Y creen que como el pacto hecho con Abraham se hacía circuncidando a los niños para entrar en el pacto, entonces ahora en el nuevo pacto, ellos para seguir manteniendo esa visión de un solo pueblo, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces bautizan a los niños para entrar en el pueblo del pacto. El reemplazar a Israel o a la iglesia, a Israel por la iglesia, perdón. El pastor Núñez dice literalmente, si tu interpretación, hay que tener cuidado con eso, no es histórica, o sea, si no lo encuentra a través de la historia, seguramente no es una buena interpretación y debes revisarla. ¿Será eso cierto? ¿Acaso no tenemos a medida que han pasado los años más revelación, más claridad en cuanto a la Escritura? Yo creo que sí. Yo creo que la iglesia histórica se equivocó, y no solo en estos temas, en muchos más. Y los grandes hombres de Dios también se equivocaron. Pero ¿sabe? El 14 de mayo de 1948 pasó algo histórico, historia también. ¿Qué pasó en esa fecha? Israel, exactamente, fue reconocido nuevamente como nación, porque las promesas hechas a Abraham son eternas, porque el pueblo de Israel es indestructible, porque está basado ese pueblo en promesas unilaterales, eternas que Dios les hizo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dios está obrando, está haciendo algo allí. Y lo que va a hacer, según la Escritura, si uno la lee en forma normal, es que Dios va a reunir al pueblo. Van a ser engañados por el anticristo en esa semana 70, que es la tribulación. Mire, un reformado de apellido Bustamante, él llega al punto, como aplica la alegoría duro, él dice que la semana 70 comenzó con la primera venida de Cristo y va a terminar con la segunda venida. Entonces no tiene límite ni fin las interpretaciones cuando uno alegoriza. Pero, hermanos, en la tribulación van a ser perseguidos nuevamente los judíos, esparcidos por todo el mundo. Y el punto de álgido en ese tiempo va a ser Israel. El anticristo los va a perseguir, los va a tratar de exterminar los 3 años y medio últimos de la tribulación. Entonces viene la segunda venida y el Señor recoge a sus escogidos de los 4 vientos, los planta en su tierra y cumple los pactos que Él hizo con la nación. Quiero dejar un puntito claro también en cuanto o más bien darles
más claridad en cuanto a esto del premilenialismo histórico. Hoy es muy académico, ¿cierto? Muy de buen prestigio ser premilenialista histórico. Y bueno, debe ser porque John Piper lo es, y él es un modelo a seguir. Él es reformado, bautista reformado, pero él dice: yo soy premilenarista histórico y optimista, además. Bueno, pero ¿qué es el premilenialismo histórico? Aquellos que creen en un milenio en la tierra, en un reino, pero que no quieren estar asociados al dispensacionalismo, quieren huir del dispensacionalismo. Entonces se ponen ese título de premilenialismo histórico. ¿Qué es esto? Un premilenialista histórico cree que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo Testamento. ¿Le suena familiar? Imponer el nuevo al antiguo es un error, Y eso creo fundamentado en los libros de George Ladd. Pero en segundo lugar, creen que la iglesia es el nuevo Israel, la teoría del reemplazo. Así que un premilenarista histórico cree en el reemplazo, aunque cree en un reino literal. Millard Erickson se anota en esa postura. No creen que Israel va a ser restaurado. Eso es premilenialismo histórico. Estos 3 puntos los recoge en un artículo Michael Blach. Identifican a un premilenarista histórico. Y hermanos, estas 3 cosas son reprochables si uno tiene respeto al texto bíblico, tal como lo hemos explicado anteriormente. Así que, hermanos, estamos metidos en problemas con estos 2 conceptos. Para ir finalizando, perdonen el tiempo, pero la Escritura confirma completamente el pacto abrahámico. Leo un par de textos para ir terminando. Lucas capítulo 1, versículo 71. Quedemos un poquitito. Lucas 1, está la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ustedes tienen que leerlo, pero por el tiempo leo el 72. 71, 72. Dice: salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El Señor está hablando a través de este hombre Zacarías que profetiza el nombre del Señor, bendice el nombre del Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Así él entiende el nacimiento de su Hijo y de Jesucristo el Mesías, para acordarse de su santo pacto. Verso 73, del juramento que hizo, ¿a quién? A Abraham nuestro Padre. Ahí está. El Señor no ha desechado sus pactos que nos había de conceder. ¿A quiénes? A los israelitas. Así que ahí está. Pusimos ahí, confirma el pacto abrahámico. No tengo tiempo, le puedo dar los versículos en otro momento quizás. Confirma la Escritura la restauración de Israel. Hechos capítulo 1, vamos a leer. ¿Se acuerdan la pregunta que hicieron los apóstoles? En el 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, Hechos 1:6, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6, la pregunta, miren lo que entendían ellos en su mente, que iba a haber una ¿qué? Restauración. Note la palabra restauración, en el griego es muy diferente a la palabra cielo nuevo y tierra nueva, por ejemplo. Que eso es algo completamente diferente. Restaurar algo significa arreglarlo, acomodarlo, hermosearlo, echarle una manito de pintura. De eso se trata. Mire capítulo 3,
versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, esto de haber llevado a Cristo a la cruz. Disculpen. Dice, más hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, ya los profetas habían hablado, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Fíjense, envía a Jesucristo. El Señor se había ido en el capítulo 1. Lo vimos, ahí está la ascensión del Señor Jesucristo, y Él ya había ascendido. Pero aquí dice, y Él envía a Jesucristo. Nuevamente está hablando de su segunda venida. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de ¿qué? La restauración de todas las cosas. Fíjense, ¿hasta cuándo va a estar Cristo arriba y no va a venir? En su segunda venida, hasta ese tiempo, hasta los tiempos de la restauración, no cielos nuevos y tierra nueva, restauración de todas las cosas de las que habló Dios por sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es claro, restauración, no cielos nuevos y tierra nueva. Y por último, confirma la existencia eterna de Israel. Segunda de Samuel 7 es el último versículo que vamos a buscar. Segundo de Samuel 7, un texto que no leímos en delante, dice el 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Por eso decimos que Israel es indestructible. Lo leímos también en Romanos 11. Tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Así que, hermanos, la existencia eterna de Israel es un hecho basado en la palabra eterna e infinita de Dios. Conclusión final. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor bendiga su palabra, hermanos.